La ubicación, este parque está situado en el este de la provincia de Jaén, la comunidad autónoma de Andalucía, en España. Forma parte del sistema bético, concretamente el subconjunto prebético. Es el parque natural más extenso de España y el segundo de Europa, con una superficie total aproximadamente de 209.920 hectáreas, lo que equivale a 2,099,2 kilómetros cuadrados. Fue declarado Parque Natural el 22 de julio de 1986. Provincias y municipios que ocupa. El parque se encuentra íntegramente en la provincia de Jaén. Abarca territorios de 23 municipios, siendo los más relevantes la Sierra Cazorla, Cazorla, La Iruela, Quesada, Huesa, Peal de Becerro, Sierra de Segura, Segura de la Sierra, Santiago de Pontones, Órcera, Beas de Segura, Puente de Génave, Siles, Genatae, Génave, y luego en las villas, Villagarrillo, Mogón, Iznatoraf, Ciruela de Guadalimar, Villanueva de Arzobispo, Chilluevar. Luego, área de influencia del parque. El área de influencia socioeconómica incluye todos los municipios que tienen parte de su término dentro del parque y también aquellos que se benefician directa o indirectamente de él, especialmente en el término de turismo, ganadería, agricultura y servicios vinculados a la conservación y promoción del entorno. Municipios del área de influencia. Los principales: Cazorla, La Iruela, Quesada, Santiago Pontones, Segura de la Sierra, Villacarrillo, Villanueva del Arzobispo, Beas de Segura, Siles, Chilluevar, Iznatoraf, Peal de Becerro, entre otros. En total, el área de influencia comprende cerca de 230.000 habitantes, aunque la población dentro del parque en sí es baja y dispersa. Zonas de protección dentro del parque. El parque natural está dividido en zonas con diferentes niveles de protección, definidos en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, PORN, y en el Plan Rector de Uso y Gestión, PRUG. 1. Zona de reserva, protección máxima. Solo se permite la investigación científica y el seguimiento ecológico. Incluir zonas de alto valor ecológico como hábitats de especies endémicas o en peligro. Representa una pequeña parte del parque, aproximadamente un 2-3%. Zona de regulación especial. Actividades permitidas de forma muy controlada, senderismo, educación ambiental. Importancia ecológica elevada. Ocupa cerca de un 25-30% del parque. Zona de uso compatible. Aquí se permiten actividades tradicionales, ganadería extensiva, recolección de productos naturales, aprovechamiento forestales sostenibles. También se ubican algunos núcleos urbanos y agrícolas. Representa el mayor porcentaje del parque, alrededor del 60%. Y luego una zona de uso general, donde hay áreas destinadas a equipamientos turísticos, áreas recreativas, centros de visitantes, etcétera, en la que se usa un uso más intenso, pero bajo criterios sostenibles, y representa un pequeño porcentaje, aproximadamente un 5%. Historia antigua y humana. En la prehistoria la presencia humana se remonta al Neolítico, con pinturas rupestres y restos arqueológicos en cuevas como las de Quesada, como por ejemplo la cueva del Encajero. Estas sierras formaban parte de antiguas rutas de pastores y cazadores. En la época romana se desarrollaron explotaciones agrícolas, ganaderas y mineras. Las calzadas romanas cruzaban la zona. En la Edad Media, durante el dominio musulmán, se consolidó una red defensiva de torres y castillos, como el castillo de la Yedra en Cazorla o el de Segura de la Sierra. Fue zona de frontera hasta la reconquista cristiana en el siglo XIII. En la Edad Moderna y contemporánea, la explotación forestal, la transhumancia y el aislamiento marcaron la vida de estas sierras durante siglos. Se construyeron caminos forestales y se potenció la producción de madera, resina y carbón vegetal. Primeros pasos hacia la conservación, siglo XX. En 1927 se crea el Coto Nacional de la Caza de Cazorla, uno de los primeros espacios gestionados con criterios conservacionistas en España, para proteger especies como la cabra montés y el ciervo. Entre 1960 y 1970 se introducen especies emblemáticas como el quebrantahuesos, hoy parte del plan de reintroducción y crianza más importante de Europa, y se comienzan a considerar los valores ecológicos más allá de la caza. La declaración como parque natural. En 1986, el 22 de julio, se declara oficialmente Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. Es el mayor espacio natural protegido de España, con más de 209.000 hectáreas. Su declaración respondió a la riqueza de biodiversidad, más de 1.300 especies vegetales, muchas de ellas endémicas, a la importancia del nacimiento del río Guadalquivir y a la coexistencia de ecosistemas bien conservados y usos humanos tradicionales. Reconocimientos posteriores. En 1987 fue declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO.
En 1988 se aprueba el primer Plan Rector de Uso y Gestión, PRUG. En 2006 se incorpora a la Red Natura 2000 como zona de especial protección para las aves, cepa y lugar de importancia comunitaria, LIC. En la actualidad es un modelo de desarrollo sostenible rural, con programas de ecoturismo, conservación del quebrantahuesos y valoración del patrimonio natural y cultural. Patrimonio histórico y monumental. El parque y su entorno albergan un extraordinario legado histórico que refleja signos de la ocupación humana. Por ejemplo, hay castillos y fortalezas, como son el Castillo de la Yedra, en Cazorla, el Castillo de Sierra de Segura de la Sierra o el Castillo de la Iruela. Estas fortalezas formaban parte de la línea defensiva entre los reinos cristianos y musulmanes durante la Edad Media. Hay iglesias y ermitas históricas, como son la Iglesia del Salvador, en Cazorla, la Ermita de la Virgen de la Peña, en Quesada, o la Iglesia de los Jesuitas, en Segura de la Sierra. También encontramos pinturas rupestres. En ellas, ellas están en cuevas con partes rupestres levantino en Quesada, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La arquitectura tradicional. Vemos conjuntos urbanos de gran valor, como los de Segura de la Sierra, el conjunto histórico-artístico, con calles empedradas y casas encaladas. Patrimonio etnográfico. Vemos molinos harineros, acequias y bancales, reflejo de una agricultura en montaña adaptada al medio. Los oficios tradicionales, como el pastoreo transhumante, la producción de carbón vegetal y la explotación forestal, que marcan el modo de vida durante siglos. Y por último, la arquitectura rural, como cortijos, eras y chozos pastoriles, aún visibles en muchas aldeas del parque. La gastronomía. La cocina local combina ingredientes sencillos con el sabor de la tradición serrana. Los platos típicos son el rin-ran, puré de patata con pimiento seco, aceituna y bacalao. Los andrajos, guiso con masa de harina, carne de conejo, liebre y verduras. Las gachas serranas o de matanza. Las truchas del Guadalquivir. Los productos locales son el aceite de oliva virgen extra con denominación de origen Sierra de Cazorla, la miel, embutidos caseros y quesos artesanos, y setas y plantas silvestres comestibles, como son espárragos, collejas, etc. Tradiciones. Hay fiestas populares, como la Romería de la Virgen de la Cabeza en Cazorla, la Feria de Santiago en Santiago Pontones, las fiestas patronales con encierros, verbenas y danzas tradicionales, etc. La cultura oral. Hay cuentos, leyendas serranas, como por ejemplo la del bandolero lagartijo, y romances transmitidos oralmente. Y la música tradicional es el trobo o poesía improvisada, especialmente en la Sierra de Segura. Artesanía. Alfarería tradicional en localidades como Pel del Becerro. Tejidos de lana y elaboración de mantas, fajas y alforjas, hoy casi desaparecida. Tallado en madera, muy presente por la tradición forestal. Cestería con esparto mimbre, usada para útiles del campo y el hogar. Y producción de utensilios pastoriles, como son cucharas de boj, cencerros, etc. En cuanto a su geología, aquí nacen los ríos Guadalquivir, Segura y Castril. Contiene paisajes kársticos como el cañón del río Borosa, afloramientos fósiles y fallas y pliegues como el pliegue sinclinal del arroyo de la Trucha o el anticlinal del muelle de los Caracolillos o la falla de Tiscar. Contiene ecosistemas de bosques mediterráneos, ecosistemas de alta montaña o ribera. En cuanto a su diversidad, contiene una flora de más de 2.000 especies, con algunas endémicas. Es un ejemplo el pino laricio o la violeta de Cazorla. Y contiene una fauna que consta de vertebrados de más de 200 especies, donde destacan el ciervo, el jabalí, el quebrantahuesos o el lagarto ocelado. Contiene invertebrados de más de 1.400 especies identificadas, con más de 100 endémicas, donde destacan los insectos como los escarabajos y las mariposas. El declarado Reserva de la Biosfera, ZEPA, que es la zona de especial protección para las aves, y ZEC, zona de especial de conservación. En el marco de la conservación destaca la reintroducción del quebrantahuesos entre 2006 y 2015. Contienen especies protegidas, donde el plan detalla la protección legal de especies emblemáticas, que es el quebrantahuesos, la nutria, rapaces, flora y fauna autóctona incluidas en directivas aves, hábitat y catálogos andaluces. En la vegetación autóctona con riesgo está sujeta a medidas específicas recogidas en el PON, y las especies introducidas y sus peligros, donde el PON recoge y regula las especies no autóctonas utilizadas en caza. En su peligro es la competencia que contiene con las especies autóctonas, poniéndolas en peligro de extinción en la zona, como el gamo compite con los ciervos y daña la vegetación. En general, se establecen mecanismos de vigilancia frente a las especies exóticas invasoras por su riesgo para la biodiversidad autóctona.
En los paisajes destaca una gran variedad de paisajes con zonas kárticas como cuevas y sismas, en cañones, embalses como el Tranco y Traventinos, y son reconocidos por su valor estético, ecológico y geológico, reflejados en los instrumentos de ordenación. ¿Cuáles son los usos compatibles en el parque? Bueno, en el parque se tiene como uso compatible la agricultura tradicional, que se permite la agricultura de secano, especialmente el olivo, y debe seguir prácticas sostenibles. La ganadería extensiva también está permitida como actividad tradicional, especialmente de ovino, caprino y vacuno. Aprovechamientos forestales sostenibles, que incluyen la recolección de leña, corcho, resina o piña, así como la gestión de madera controlada. Turismo de naturaleza y actividades recreativas, que incluyen senderismo, ciclismo de montaña, escalada, piragüismo, y deben realizarse por rutas autorizadas y respetando la zonificación del parque. Las zonas prohibidas o restringidas no pueden ser usadas para este turismo. También está permitida la actividad residencial y urbana dentro de los núcleos tradicionales exclusivamente. O sea, se permite vivir y construir en las aldeas ya existentes bajo criterios de integración paisajística y normativa ambiental. La educación ambiental y actividades científicas también son algunos usos del parque y son muy fomentadas por la administración del mismo. Y por último, las actividades artesanales y productivas locales, como la elaboración de productos agroalimentarios, aceite, miel, quesos, embutidos, o la artesanía tradicional, como la cestería o la cerámica. Es importante recalcar que estos usos son compatibles siempre que no comprometan los valores ecológicos del parque y se realicen dentro del marco legal establecido. En ciertas zonas hay restricciones mucho más estrictas, como en las zonas de reserva. Los bulos del Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas. Bueno, pues hemos escogido algunos como: en el parque aún viven lobos salvajes. Esto es falso, porque aunque históricamente hubo lobos, la especie se extinguió de la zona a mediados del siglo XX, aunque en el pasado año se introdujeron 2 lobos, así que ahora se podría decir que el bulo está desmentido para bien. O sea, ahora no hay problema con eso y sí viven lobos. ¿El quebrantahuesos volvió solo al parque? Esto es falso. La reintroducción del quebrantahuesos no fue natural ni espontánea, sino que es fruto de un complejo programa de cría en cautividad y suelta controlada con vigilancia constante. El parque está totalmente virgen y sin intervención humana. Esto es falso porque, aunque hay zonas muy bien conservadas, el parque ha sido intervenido históricamente por el humano, con actividad forestal, ganadera, agrícola, etc. Además de que muchas zonas boscosas actuales son reforestaciones del siglo XX. Los incendios son importantes para la conservación del parque. Esto es falso. Tras un incendio, la falta de vegetación favorece la erosión y pérdida del suelo fértil, especialmente en las laderas escarpadas del parque. Esto compromete la regeneración natural y afecta al ciclo hidrológico. En algunos sistemas mediterráneos, el fuego puede ser parte natural de la dinámica ecológica, como matorrales o pastizales, y en bajas intensidades puede regenerar el ecosistema. Pero eso no aplica a gran escala en este parque, debido a su altísima biodiversidad, la presencia de especies muy sensibles y la estructura forestal predominante. Riesgos actuales. Los incendios forestales son la mayor amenaza para la biodiversidad del parque. Otro es la basura y contaminación, especialmente en senderos y zonas de baño. El turismo irresponsable, que daña la flora, fauna y patrimonio cultural, es otro de ellos. La circulación no autorizada de vehículos puede provocar erosión en el terreno, estrés en la fauna y muertes directas de animales. Y la sobreexplotación de recursos naturales, como agua o madera. Las consecuencias de no actuar son la pérdida de especies únicas como el quebrantahuesos, la violeta de Cazorla o la nutria, incendios difíciles de controlar por acumulación de vegetación seca, daño al suelo y al agua, afectando también a cultivos y pueblos cercanos, la pérdida del valor turístico y cultural, clave para la economía local, y la desaparición del legado histórico y etnográfico serrano. Las propuestas de mejora como visitante serían respetar siempre los senderos señalizados y las zonas de acceso restringidos, no hacer fuego ni siquiera para cocinar, recoger tu basura y, si puedes, también la que encuentres, disfrutar del parque en silencio,
sin intentar molestar a la fauna que también deja huella, y evitar el uso de vehículos a motor fuera de los caminos autorizados.